Hoy tenemos con nosotros, tenemos el honor de tener a Javier Sadava, una figura clave en el pensamiento actual que ha destacado por su trayectoria intelectual y su compromiso ético en el pensamiento contemporáneo. Es filósofo, catedrático de ética de la Autónoma, en la actualidad catedrático honorario. Ha dado clases en Tubinga, Alemania, en Columbia, Nueva York, en Oxford, en el Reino Unido, en Cambridge. Miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Bioética de Francisco Vallés. Ha trabajado en filosofía de la religión, filosofía lingüística, destacando aportaciones en el campo de la bioética. Articulista del País. Y se le va a hacer un homenaje en el Ateneo de Madrid el día 11 de febrero a las 7:30 de la tarde por su trayectoria a lo largo de toda la actualidad, de toda nuestra actualidad. Nos vamos a hablar hoy sobre cultura y filosofía, un recorrido a través de lo que significa la cultura desde Cicerón, qué se ha entendido por cultura, qué se ha entendido a lo largo del tiempo, qué es la cultura, qué es la lucha contra el no saber, es sabiduría. Bueno, sobre todo esto tenemos el honor de escuchar a Javier Sadava. Bienvenido. Buenas tardes. Supongo que se oye, ¿no? Porque siempre hay un problema con él. Sé que suele haber siempre un problema de esto, de oír o no oír. Bueno, pues me alegro mucho de estar aquí, lo digo en serio. Conozco poco Tres Cantos, pero algo lo conozco y mi recuerdo es muy bonito, excelente. O sea que... Y bueno, por estar aquí, ¿no? Aunque hoy no tiene tanto mérito porque no es miércoles, no hay fútbol, Entonces, bueno. Bueno, pero yo soy muy futbolero, me confieso. Entonces, yo voy a dar una especie de puntos de meditación que decían cuando yo estudiaba con los jesuitas, de un tema que me interesa y mucho, que es el de la cultura. Hoy quizá más que nunca. Por eso yo lo que voy a hacer es... Bueno, por cierto, no he traído las gafas, me las he dejado, con lo cual la chuleta que tenía no la tengo a mano, pero bueno, espero que tenga el suficiente recuerdo de lo que quería decir, ¿no? Desde luego no quiero dar una lección en plan, no sé, una lección, ¿no? Sino más bien, vuelvo a repetir, es decir una serie de cosas que me parecen importantes, tocar algún tema que me parece delicado desde el punto de vista intelectual y social, por tanto, y político, por tanto, y que si después esto sirve para reflexionar, pues me parece excelente. Y si sirve para mejorar nuestras vidas, pues también. Sería demasiado pedir, pero bueno, por lo menos lo pongo por delante, ¿no? Voy a dividir la charla en 3 partes. En una voy a hablar de la cultura. Va a ser un poco recuerdo, un poco de recuerdo, después hablaré un poco de filosofía y después sacaré la síntesis, diré una serie de conclusiones. Antes también quiero decir algo, una especie de confesión. Y es, yo estoy viviendo ahora, yo soy muy viejo, y claro, estoy viviendo, pues no una época distinta, sino varias, pero la última es especialmente aguda. A mí me parece que hay una serie de elementos, los tecnológicos, por ejemplo. El tema de la inteligencia artificial, eso puede ser un antes y un después de lo que hemos entendido hasta ahora por una especie humana. Y eso me parece que es algo que va a cambiar radicalmente mucho lo que es nuestro conocimiento y nuestra praxis y nuestra ética. En eso estamos. Junto a eso una cantidad de elementos que se van sucediendo día a día, que haciendo un mundo cada vez más difícil de entendernos, más información pero más desinformación, más información pero menos cultura, etcétera, etcétera. Y hay algunos, lo que voy a decir ahora no es un chiste, pero es una confesión de amigo, que me ve a veces tan lejano de todo, que digo, yo debo ser marciano, ¿no? Pues vamos a ver, no voy a empezar diciendo que soy heterosexual y eso lo dejo de lado. No tengo perro, y todo el mundo tiene perro. No me gusta el reggaetón, y casi todo el mundo lo oye. No, qué sé yo, no tengo ex, pues no tengo ex. No tengo hipoteca, no he tenido nunca, pues no tengo. Y voy avanzando así, me demuestro que 7, 8 cosas, y digo yo, con una persona de menos de 50 años no puedo hablar casi, ¿no? Me resulta muy difícil. Es una especie de confesión, una especie de, no en el sentido, más bien un símbolo, ¿no? Un símbolo de que las cosas pasan muy rápido, hay una cantidad de elementos que se conjuntan todos para que de una u otra manera después tenga que poner el foco con más dificultad en lo que está sucediendo, o verse un poco descatalogado, que es lo que a uno le ocurre con todas esas cosas, y podría aumentar más el tipo de cuestiones en las cuales uno tiene dificultades. Hasta ahora uno puede decir, bueno, yo sí,
pienso que sé por dónde van las cosas. De ahora en adelante tengo una oscuridad mucho mayor, eso sin duda. Aún de eso hablaremos y naturalmente es una especie, insisto, de comentario previo, que lo digo, no como chiste, sino como una realidad que está ahí. Bueno, voy a empezar con el tema de la cultura. Y para eso voy a recordar ciertas cosas, muchos seguro que las conocéis, pero yo quiero decirla. Mira, ¿qué es la cultura, por ejemplo, eso? Fijaros, los antropólogos dan como... Hay una pareja de antropólogos muy conocidos dentro de la antropología, que dan como 200 definiciones de cultura. Por lo tanto, es un poco difícil, ¿no? Yo creo que voy a empezar por decir que la cultura es... La palabra cultura aparece con Cicerón, en Roma, cuando él habla de cultura, no hay cultura agri del campo, que es el cultivador del campo, el agricultor, que eso, y cultura animi, dice él. Y los humanos lo que hacemos es cultivarnos, o tendríamos que hacer es cultivarnos a nosotros mismos. ¿Qué es la cultura del ánimo? Bueno, pues tomando una frase que a mí me gusta, de un filósofo, medio filósofo que ya murió, francés, Foucault, decía, cuidado de sí. La cultura es cuidado de uno mismo, ponerse a punto, generar una propia personalidad, estar uno mismo en el mundo. La cultura es eso, y para eso se necesita cultivo, se necesita una determinada mediación en función de aquello que tengamos a mano para nosotros ir, en último término, creciendo. Esa es la etimología de cultura y me parece importante recordarla. Con el paso del tiempo, la cultura, dentro de las muchas definiciones que se han dado, hay dos que me parece que son importantes resaltar. Y después diré que esas dos, si se juntan, pues son buenas. Había una dialéctica entre las dos para decir que eso, en la conjunción de ellos, sería precisamente ese cultivo. Insistiré mucho en que hay que crecer, hay que cultivarse, hay que ir cambiando y hay que aprender. El nicho humano es el aprendizaje. Yo siempre digo, si estoy con alguien y no he aprendido nada, algo ha pasado mal. Aunque sea poquito, que haya algo de chispa, que aprenda uno algo, ¿no? Que se entere más un poco, sea quien sea el que lo diga. Y como lo diga, no, pero que lo diga. Bueno, entonces hay distinciones. Una es la cultura subjetiva y la otra la objetiva. La objetiva, pues qué sé yo, una escultura, una obra musical, una pintura buena. Yo, en un objeto, precisamente, modifico el objeto. Desde los tiempos, desde Creta, por ejemplo, hasta nuestros días, tenemos una serie de culturas en función de los objetos que han sido manipulados y después los tomamos normalmente como objetos de arte, que nos producen gusto. No solo representamos, sino producen gusto. Esa sería la cultura objetiva. La subjetiva es el cuidado de uno mismo. ¿Cómo puede uno, de una u otra manera, ser sensible ante lo que ocurre? ¿Cómo puede crecer, como he dicho yo antes, con una serie de capacidades que son las que tiene uno en función de las potencias que tiene? ¿Cómo yo hago que modifico mis actos, modifico mis posturas, mis actitudes, modifico mi estancia en este mundo y con los demás, en función de que yo me voy mirando, no en el ombligo, no es eso, sino simplemente no tanto mirando al objeto, sino al sujeto. A cada uno verá qué es aquello que tiene precisamente. Siempre estamos en cuestión, en posibilidad de cambiar, de transformarnos y de avanzar. Y sobre todo, insisto, la palabra crecimiento y la palabra aprendizaje. Bueno, ese aprendizaje continuo, uno sabrá cómo tiene que hacerlo, pero esa es la cultura subjetiva. Primera división importante para tenerla en cuenta como recordatorio de lo que es la cultura. Otra que es importante es la cultura, esta era muy germánica, ¿no? Muy germánica, que cuando tomaban la parte precisamente pensaban que habían sido los germanos los herederos de verdad de Grecia, ¿no? Entonces la cultura ahí sería la cultura superior y la cultura inferior. La cultura superior serían los intelectuales del momento, tomando intelectual en un sentido amplísimo, los que saben, los sabios serían aquellos que tienen la cultura. Ese supuestamente bien, que es objetivo o subjetivo, pues lo tienen algunos de manera muy especial. Otros no. Eso tiene un peligro grande, que es entonces decir que hay el elitismo. Yo tengo más cultura que los demás y los otros pobres hombres pues no tienen casi nada, ¿no? Con lo cual se produce una escisión cultural en el sentido, yo sé, tú no sabes, yo sé mucho, tú sabes muy poco. Yo tengo una capacidad de aprendizaje, tú tienes casi ninguna. Bueno, eso es peligroso. Y lo que habría que hacer ahí, en un primer paso que yo voy a ir dando respecto a lo que quiero decir, es que lo que tendríamos que tener, adelantando cosas que diré después, pero quiero adelantar ya mi postura, que es que tendríamos que tener la cultura elitista sin ser elitistas, es decir, saber todo lo más que podamos. Tenemos que cultivarnos intelectualmente, por supuesto, ¿cómo no? En nuestros gustos y en todo aquello que después digo que tendríamos que tener en función de lo que voy a decir después de filosofía. Pero al mismo tiempo,
no desconectar con la gente. Mira, yo últimamente he escrito varias cositas, reivindicando la cultura de barrio. Me parece importantísimo, pero importante. Ahí está la gente sencilla, ahí hay la gente que no tiene cuento, hay la gente que no tiene tan impostura. Bueno, hay de todo, cuidado, tampoco voy a ponerme yo así, porque no. Pero bueno, sí que no está, es decir, frente al cuento, después me hablaré de la cultura del cuento, pues hay una cultura del cuento, hay gente que está más en las cosas, más está en lo que ocurre, pisa la calle, tiene calle, ¿no? Entonces hay que tener, en buena parte, estar con la gente o ser esa parte más sencilla no simple, simplemente que uno no tiene, es lo que es, y tiene aquello que tiene, y lo desarrolla en función de lo que puede, ¿no? Eso, y al mismo tiempo saber todo lo que más pueda, Luego diré, la cultura es saber todo lo que uno pueda, hasta volverse loco. Yo tengo una frase que es mía, esta, a lo mejor la he copiado, pero es mía, y es, prefiero volverme loco por intentar saber de todo, que saber mucho de una cosa y ser tonto. Y como eso ocurre con demasía, bueno, pues entonces, bueno, esa parte, esos son recuerdos que yo he dicho de cultura que a mí me parece importante el ahora poner de manifiesto, ¿no? Bueno, claro, yo eso he sido el recordatorio, pero de un salto, vamos a dar un salto de gigante y decir, bueno, ¿y la cultura hoy? Y ese cultivo de cada uno de nosotros, ese hacer cosas, pues es avanzar en este momento. La cultura está, a mí me parece que está en un trance, la cultura mundial y la cultura nuestra. Yo, en cierto modo, voy a hablar siempre de acá. En último término, cuando dice la gente, también ocurre lo mismo fuera, mire usted lo que quiera, pero los zapatos a mí me oprimen los que yo llevo, Entonces, bueno, en este caso es igual, ¿no? Yo, dentro de la cultura, hoy yo lo que veo es una cantidad de cosas que me parecen que son, bueno, qué sé yo, que algunas de ellas voy a manifestarlas de la manera más directa, más respetuosa, pero al mismo tiempo más libre. Eso sí, yo hablaré con respeto, voy a hablar lo que opino, eso no te os quepa la menor duda. Bueno, hay una serie de culturas que a mí me parece que están, hay una cultura que es la anticultura, la ignorancia. Hay muchísima ignorancia. Palabrería mucha, pero ignorancia también, Adquisiciones, sin duda, pero ignorancia también. E ignorar una cosa que recordaba el gran filósofo Kant, y yo la repito mucho, que ignorar no es negar. Porque para negar tienes que negar algo que conoces. El que ignora. Esa cosa, por ejemplo, ese tipo de, qué sé yo, actualmente que hay de conspiracionismo, ¿no? El negacionismo. Usted no está negando nada, si no sabe qué va a negar. Es que niego la ciencia, pero ¿qué es la ciencia? ¿Sabes algo de la ciencia? ¿Sabemos algo? ¿Distingues ciencias? ¿Empíricas, no empíricas? Ah, no, pero yo las niego, porque no niegues, ¿no? Esa está ahí muy metida, y yo creo que la ignorancia, tenemos muchos adminículos, tenemos una serie de cantidad de técnicas, tecnología más bien, más que técnicas, bueno, pero sin embargo creo que se sabe poco, y se lee poquísimo, pero poquísimo. Y la lectura, en último término, es la gasolina que tenemos nosotros, la gasolina del alma, en términos de Cicerón, ¿no? Y eso es fundamental. Es verdad que Internet, luego diré, la cultura de Internet, hablaré de ella, pues suple cantidad de cosas, pero sin embargo, la de la lectura es todavía, me parece que es fundamental. Y si no, pues leíte en Internet. Si tienes que mirar una etimología, mira Wikipedia, pero míralo, entérate qué quiere decir. Sabe algo más de aquello que hay que saber, aquello que te rodea, aquello que importa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay una cultura que es, primero, la de la ignorancia. Hay una cultura que a mí me parece peligroso decirla, bueno, como no, yo, bueno, el más viejo de aquí soy yo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como no, somos ya talluditos, está la cultura pijo progre, que esa es devastadora, Es devastadora, que en el fondo refleja algo de lo que fue la burguesía, tal y como Carlos Marx la criticaba. Lo que pasa es que nosotros estamos en una sociedad, a mí me parece, no burguesa, pequeña burguesa, con ganas de que eso genera además una actitud un tanto, pues qué sé yo, de oposición a las cosas que hay, de envidia, de resentimientos, etcétera, ¿no? Se quiere ser más. Y para esto, pues, en último término, tener aquellos aspectos exteriores que a uno le vengan bien, ¿no? Desde el peinado. Yo de peinar puedo hablar bien, porque no peino nunca, o sea que cuando tengo el pelo así siempre no tengo gran problema con el pelo, pero quiero decir que hay siempre cantidad de elementos externos, más o menos formales, que son, ya es el pijo,
El pijo, bueno, pero ¿y tú de qué sabes? Bueno, después no sabe. Pero eso se extiende mucho, porque son grupos, y además nosotros siempre avanzamos en círculos concéntricos. Y tanto en ese sentido hay que tener cuidado en que uno no realmente, bueno, sabe 4 cosas y nada más. Parece que las potencia enormemente, pero no. Y hay una vaciedad en ese sentido. A mí me llama la atención, puedo decir, pues me podría decir, bueno, es que no, ya eres de otra época. Sin duda, soy de otra época, ¿no? Pero a mí me gusta mucho estar a determinadas horas en un sitio, que es donde yo vivo, en Madrid. Es un bar café, y me tomo una cosita allí, y veo que vienen chicos relativamente jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes, bueno, porque están ahí haciendo artes o traducción, lo que fuera, de sociedad media, de la burguesía, pequeña burguesía española. Les oigo, me paso una hora y no sé de qué han hablado. Es que gritar muchísimo, pero hablar, no. Y después les preguntas, y eso sí, y saben muy pocas cosas, Saben muy pocas cosas. Evidentemente no todo es así, Dios falte, ni mucho menos. Pero sí estoy hablando de aquellos aspectos que me parecen defectuosos. Después hablaré de aquellos que me parecen todo lo contrario, ¿no? Hay una cultura, esa la dejo de lado, una cultura yo llamaría maltratada, ¿no? Con banalidades, y nada más que banalidades, con tonterías. Yo no me voy a meter con las series. Yo, por cierto, tampoco puedo, lo que he dicho yo antes que no tengo que confesarme, tampoco veo series, con lo cual a veces me es muy difícil hablar con la gente. Claro, todo el mundo ve series, ¿no? Entonces, claro, yo ahora sí, las películas de Alfredo Landa y Ozores, esas me acuerdo todas. Pero entonces bueno, en caso, la cultura es muy maltratada, cantidad de banalidades, cantidad de tonterías, ¿no? Cantidad de, no sé, a mí me parece que hay unos conciertos que serán muy buenos, pero habrá que saber un poco más de música clásica, ¿no? Pues todo, ¿no? Pues no se sabe casi nada, pero casi nada, ¿eh? O una zarzuela, no, ya digo, la ópera, o tal. Entonces, de ahí veo yo una cultura que está muy maltratada en funciones y todo, porque es una cultura de publicidad y comercializada. Publicidad y meter por los ojos a la gente lo que sea y hacer que tenga necesidades nuevas. Y por otra parte, comercializada, convertir todo en cultura, se vende, es negocio, ¿no? Con lo cual va desapareciendo esa cultura del ánimo al cual me refería yo antes. Estoy hablando de aquellos aspectos negativos, ¿no? Que me parece que son, podría poner alguno más. Hay una cultura que a mí me parece es ambivalente, buena en unos aspectos, sin duda alguna, como todo avance, peligrosa porque los comos o los medios siempre son pues, los que mandan, es la cultura de Internet. Claro, y aquí nos hemos encontrado con que la gente, todos, tenemos unas... Bueno, yo soy del Antiguo Testamento, con lo cual me lío mucho en Internet, obviamente, ¿no? Cuando yo tengo una cosa y le digo a mi nieto que me quedo pasmado. Digo, joder, qué velocidad lo he resuelto yo eso, ¿no? A toda velocidad, bueno, ¿saben? Pero en cualquier caso hay la cultura digital. La información fluye, la dice cualquiera. Yo me pongo ahora, pongo una cosa, meto en YouTube, y me pongo me llamo, Perico el Pelos Palotes, gran filósofo, y soy filósofo, sin más. Yo veo filósofos por todas partes últimamente, bueno, me parece muy bien que aumentemos el gremio, ¿no? Pero cualquiera puede decir, yo en este momento digo, no, yo soy técnico en clima, pues ya está, venga. Es difícil ser técnico en clima, pero como hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una cultura que me parece que está maltratada. He dicho esto, que es una cuestión, y que tiene esos elementos que son de publicidad, a veces muy barata y otras veces muy manipulada. Hay grandes cosas, por otra parte. Los avances siempre tienen una parte... Mirad, yo siempre recuerdo los avances, siempre pongo el ejemplo de siempre. La rueda es uno de los... En fin, el neolítico empieza, y nuestra historia empieza en el neolítico, ¿no? Con las ciudades, con todos aquellos aspectos que van a determinar lo que van a ser la historia, ahí empieza la historia. Claro, el carro, la rueda es fundamental. La rueda es lo que hace que se puedan intercambiar los bienes de una sociedad con otra, etcétera, etcétera, el transporte, todo lo que queramos. Pero inmediatamente aparece el carro de guerra, con los hilitas destructor. Así que tenemos las dos caras, que es una cara, que además la otra, que es lo que somos los humanos. En último momento tenemos la luz y la sombra y están en nosotros, ¿no? Cómo cultiva eso uno y cómo lo domina es otra cuestión, es la cuestión del carácter. Ahí surge el carácter. Tener de verdad una cultura, de verdad, tiene que haber carácter. Carácter es grabar algo. Es más, la primera ética que se escribió, la escribió Aristóteles, la ética Nicómaco. La ética, se podría haber dicho, es un carácter para él. Genere usted un carácter. Sepa cuáles son sus capacidades. Sé qué capacidad tiene y cultívelas. Y eso le dará el resultado que después llamamos felicidad. Ellos llamaban otra palabra, ¿no? Bueno, entonces este tipo de culturas yo pienso que existen en nuestros días y quería hacer un repaso a ellas, ¿no? Eso es lo que hay
hay otra parte, y he dicho que es positiva, sin duda alguna. Yo creo que me encuentro con gente, joven o no joven, trato más con los jóvenes, menos que antes, porque dejé de dar clase ya hace tiempo, pero tengo un hijo relativamente joven y un nieto muy joven, y después otra gente que de una u otra manera tengo contacto con ellos, en donde es gente que sabe más, es más universal, tiene menos prejuicios, es más libre en muchos aspectos, y yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y de alguna manera para mí después hablaré, es una esperanza, ¿no? Una expectativa más que esperanza, unos ciertos ideales. Yo os hablaré después, si no se me olvida. Yo quiero ser y mantener siempre el sentido de la utopía, ¿eh? La utopía está muy desprestigiada. Hay una utopía tonta y una utopía que ha sido malévola, pero una utopía es siempre pensar que siempre hay algo alternativo que puede ser mejor, que lo que hay puede ser o debería ser de otra manera, que uno no debe tirar la toalla, que uno tiene que, bueno, no sé, yo hay una cosa que lo voy a decir ahora, aunque solía acabar con ello, pero me voy a adelantar, por acabar este primer bloque, que la digo porque me gustó mucho y la he dicho muchas veces. Si me conozca y me ha oído hablar, pero seguro que me ha oído decirla esta. Pero lo digo porque tiene que ver con la idea de utopía, no la de Tomás Moro, sino una cosa como mucho más, para andar por casa, es decir, de no rendirse a lo que hay. No decir, esto es como ha sido siempre así. Eso es falaz. Que sea siempre así no quiere decir que pueda ser. De P no se sigue Q. Eso es una falacia total, no se puede decir. Bueno, la anécdota que cuento es la siguiente. Mirad, cuando yo estaba estudiando en Alemania y vine directamente, Carlos París me ofreció un puesto de ayudante en la Autónoma, que era empezaba la Autónoma entonces, muy cerca de aquí. Bueno, no, todavía entonces no. Después el traslado fue a 2 años posteriores. Y yo empecé ahí, y nada más empezar hicimos una huelga tremenda, los PNNs, los profesores no numerarios. Una huelga que me acuerdo que, pues se montó muy bien. Y entonces hacíamos unas sesiones y venía todo el mundo allí, venía todo el mundo. Y llamábamos también a los popes del momento, a la gente más conocida y tal. Y un día vino a hablar un personaje que probablemente la gente ya le conoce poco, pero fue importante en su época, que fue Agustín García Calvo. Todo un personaje. Y entonces llegó él así, vestido de sofista y tal, ¿no? Se colocó allá y empieza, se pone no lo habrá presentado nunca, ¿no? Y dice, lo que voy a decir, todos así, todos estábamos, pero por las ventanas había gente al oír, ¿no? Lo que voy a decir no vale para nada. Todos, joder, ¿y para qué viene? Y entonces, no, pero Agustín dice, no, le voy a decir, no vale para nada. Y se levanta la más espigada de allí y dice, Agustín, ¿y entonces por qué hablas? Y dice, por si acaso. Es de lo más sabio que yo he oído en mi vida, lo digo sinceramente. Con más sustancia intelectual de lo que me has oído nunca. Y eso es verdad. Y además añadió enseguida, a lo mejor el Señor no es omnipotente. Y yo soy añadir, al Señor le haces omnipotente cuando le dices que es omnipotente. Nunca lo digas. Nunca. Resiste, di no. ¿No? Bueno, yo veo a gente así también, y gente que la hay, y que yo además a esa gente después volveré sobre ella, ¿no? Bueno, yo voy a acabar ahí mi recorrido, sería un poco más largo, pero entre que no tengo gafas y creo que he dicho lo sustancial que quería decir, y que no quiero alargarme mucho, tampoco, prefiero que después, si queréis, hablemos o contáis vosotros lo que creáis oportuno. Entrar es que esto sí que quiero que decir que hay que, todavía en la primera parte, la otra va a ser más breve. Esto que sea así lo malo que he dicho, ¿no? Aunque he dicho alguna cosa evidentemente que no es tan mala, no debe ser así. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener una cultura, a mí me parece primero, a la hora de hablar en términos positivos, quiero decir, ¿qué es aquello que yo creo que tiene que ser la cultura en cuanto tal? La cultura fuerte, la cultura seria, la cultura que importe. Primero, que sea no una cultura discreta, me explico, discreto en sentido matemático, o sea, etimológicamente es cuando una cosa está separada de otra. Eso es terrible. La cultura parcial es terrible. Hace personas que sepan mucho de una cosa y absolutamente ignorantes en otra, sumamente incultos. A mí me llama la atención, estás con alguien que a lo mejor es una persona que en su terreno sabe y sabe mucho. Puede llegar a premio Nobel, pero es un inculto. No le saques de ahí, no sabe más. No establece una serie de lazos concatenantes, ¿no? No hace una cultura de continuum, en la cual una cosa llama a otra. Mira, hay una cosa que solía hacer cuando, ya dejé de hacerlo, cuando me tocaba estar en el tribunal de oposiciones, en el tribunal de cátedras, por ejemplo. Venía uno, hombre, yo estaba en filosofía moral, aunque me tocaba filosofía del derecho también, pero bueno. Y llegaba uno, y yo le decía, no me hable de lo suyo ahora, hábleme de otra cosa distinta. Me hable de otra cosa distinta. Si usted ha hablado de, ha hablado en este momento, imagínate, de la retórica de Aristóteles, dígame usted qué opina en este momento usted, por ejemplo, de la física cuántica. ¿Y qué es eso?
Bueno, yo no digo que sea usted un especialista, pero sabrá que una cosa muy importante es la física cuántica. Claro. Importante no, importantísima. Nos va a cambiar todo, ¿no? La computación cuántica. Bueno, pero por lo menos que es algo, no sabe nada. Y bueno, venía de derecho y bueno, vamos a ver, pero, oye, ¿tú distingues entre libertad positiva y negativa? No sé qué es eso. Claro, te encontrabas, eso es un peligro enormemente, siempre ha sido, últimamente me parece espectacular, espectacular, la cultura discreta. A esa hay que oponer la cultura universal. Como he dicho antes, hay que saber de todo, lo que uno pueda, sin duda alguna, pero abrirse, estar atento, tener el oído, como los indios, el oído al suelo, ¿no? Y las antenas puestas para cualquier cosa, que son muchas, y todas de una u otra manera están interrelacionadas. Todas hacen referencia siempre a 3 puntos que son clave, que lo digo ahora y pensaba decirlo después. Una es, ¿en qué mundo estoy? ¿Cuál es mi mundo? ¿En qué mundo estoy? Sabrás qué mundo estoy. Sabrás que están, pues que en Gaza, efectivamente, pues mueren niños, por cierto, que las mujeres están siendo apedreadas y matadas en Irán. Sabrás algo de eso, ¿no? Otras cosas más. O que, por ejemplo, qué sé yo, el cáncer de páncreas, pues parece que puede ser más o menos, yo no voy a decir que sepa uno todo, pero estar en el mundo, primero estar en el mundo, no estar en la higuera. Yo cuando veo a algunos amigos, esta gente que he dicho antes, que no me irá y que tendrán otras virtudes del bar donde voy allí, que están entre ellos, están 6 de la tarde, 8 de 8, jugando a la Play. Digo yo, leche. Pues debe ser muy bonito, pero, hombre, se vería una ocasión para aprovechar alguna otra cosa más, no se podría hablar de otra cosa. Digo que sea universal, que sea en ese sentido concatenada, que se abra a muchas cosas. Esto me parece esencial. Para mí es la cultura que si yo vengo a Tres Cantos a defender, es esa, la cultura universal, que sabe uno de los suyos, sin duda alguna, que se especialice, pero se abre en círculos concéntricos y se abre al mundo. Es local y es universal. Y tiene ese sentido precisamente de estar con los otros, porque esa es la segunda, estar en el mundo y estar naturalmente con los otros, porque los otros están ahí. Y nosotros somos con los otros, no somos Robinsones, somos con los otros, no estamos ahí, claro, con los demás. Y estamos en ese sentido y en estado de saber, querer saber siempre, querer saber más, querer saber. Hombre, no estar atontado y cuando uno quiere, no sé, pues hacer lo que le dé la gana, ¿no? Yo reconozco, lo he dicho antes, pero además es verdad, estoy confesándome mucho, pero vamos, porque estoy en confianza, vaya, por lo menos por mi parte. A mí me gusta mucho el fútbol y lo paso muy mal, Cuando pierde el Athletic de Bilbao, lo paso horrorosamente mal, pues. Y últimamente estamos... Es que yo soy León de Oro del Athletic, también te digo, o sea que decir que lo vivo, soy amigo de Iríbar, entonces claro, lo llevo muy mal. Bueno, pues me hace descansar de otras cosas también, me hace descansar. Hay una parte, en una parte de Shakespeare de Hamlet muy bonita, en Hamlet dice amigo, y le dice, hombre, de vez en cuando es bueno acostarse en lo irracional, un poco, es acostar el hombro en una cosa que sea menos rígida, menos dura, menos tal, menos cual. Aún así, la cultura universal, y punto. Yo acabo la primera parte ahí, pero paso ahora a la segunda, que era la filosofía. Pero fijaros, ahí doy un paso el siguiente. La filosofía, después de decir que entiendo por filosofía, no voy a dar una clase de filosofía, Dios me libre, la balsa, el caldo de la filosofía es la cultura. No se hace filosofía pues porque sí, pero perdona, al mismo tiempo la filosofía implica la cultura. Hay una dialéctica o diálogo entre cultura y filosofía. ¿Por qué? Porque estamos empapados, hay que estar empapados. Están empapados. ¿Por qué hacen filosofía los grandes filósofos? Sabían mucho, eran cultos. No hay un filósofo que sea inculto, imposible. La persona que es filósofa tiene curiosidad por saber, primero la curiosidad que no hay que perderla nunca, la curiosidad por saber. Y esa, pues naturalmente lo que hace es que uno al final vaya buscando las causas, vaya buscando aquello que los primeros filósofos que están en Grecia, fundamentalmente en Grecia, nos van a dar como el patrón, ¿no? La matriz, de la cual después van a hacer la filosofía. Pero una vez dicho eso, que están juntas ahí, porque la filosofía tiene, y dando un pasito, colocándome de la parte de la filosofía, mira, la filosofía, muy resumido, la filosofía es una actividad, La filosofía no descubre cosas. No va a decirnos cómo está la célula o cómo está precisamente el solitón, que sea lo último en mi filosofía cuántica. No va a decir eso. Pero sí tiene dos partes. Una es teórica,
y otra es práctica. Porque nosotros tenemos dos ordenadores, uno es el intelectual, el representativo, el razonador, y otro es el de la paz. Si estamos en uno, el mundo nos dice, nosotros nos adecuamos al mundo como es, y en otro intentamos modificar el mundo, y en concreto la sociedad en la cual vivimos, y nosotros dentro de ella, ¿no? Pero la filosofía, por una parte, tiene que ser conocimiento de las ciencias, algunas. En este momento hay que tener un mínimo de conocimiento de biología, ¿eh? Es fundamental, pero fundamental. Yo diría de física, pero ya ahí no voy a meter más porque sería un poco más complicado defender esa postura. Algo de eso, por supuesto, de biología. Se está modificando nuestro cuerpo constantemente. Si la medicina está ahí, la bioética, eso está teniendo en cuenta el descubrimientos genéticos impresionantes. Tener una idea, eso es fundamental, ¿eh? Entonces, representarnos el mundo teóricamente y razonar teóricamente. Mirad, otra de las dificultades que yo veo en la sociedad actual es que es muy difícil razonar. Primero, por una serie de cuestiones que tienen que ver con la sociopolítica actual, que no me satisface mucho en este sentido, que no, que cada uno está en su sitio. Aquí nadie se equivoca, yo no sé. Todo el mundo tiene razón. La sin razón la tiene el otro, pero tú, oye, de vez en cuando, autocrítica yo no veo prácticamente nunca. Que alguien diga, yo no me voy a morir, con eso, me voy a morir, bueno, me voy a morir de cualquier forma, y vosotros también, eso no creéis que no, pero bueno, no voy a morir, sí que vea en un parlamento o algo que se levante y diga, anda, es verdad, si he dicho una tontería, cambio de opinión, no lo oiréis nunca, desgraciadamente. Y eso sería un paso excepcional en lo que es el cambio hacia una cultura mayor y hacia una mayor felicidad, que después diré, ¿no? Entonces, bueno, primero la parte, digamos, la parte cognitiva en la cual uno se entera de las cosas, y la filosofía lo que hace es poner límites, cuánto puedo conocer, cómo no puedo conocer, es la teoría del conocimiento, es saber cuáles son nuestros límites, eso es importantísimo, eso pues sirve para todas las ciencias y para todo, ¿vale? Y para la vida cotidiana. La filosofía que cura las heridas del alma, que decía Epicuro, es vana. La filosofía que no sabe aterrizar en las cosas de todos los días es vana también, ¿eh? Porque todos filosofamos, a todos nos importan los temas clásicos, a todos nos importa vivir mejor, ser felices, tener menos dolor, ser justos, etc. Y para eso no hay que dedicarse a ello profesionalmente, otra cosa es que profesionalmente uno se dedique a ello, pero también eso está inserto entre nosotros. Por lo tanto, la primera parte de la filosofía es teórica, y la otra es práctica, y es la ética. Para mí la ética es el corazón de la filosofía y el corazón de la vida, ¿eh? La ética no solo son los deberes, que evidentemente son por los cuales nosotros nos entendemos. Esa interrelación que tenemos en deberes, que nos damos unos a otros, es fundamental para vivir en comunidad. Pero al final, ¿qué buscamos? La vida buena. La vida buena. La vida buena no solo es la vidorra, que sea buena también, ¿eh? No, yo la vidorra me parece que es una parte. El placer es excelente, un buen vino es una cosa excelente y tantas cosas más, en las cuales no voy a entrar y todos podéis pensar. Pero bueno, en cualquier caso, hay otra que es, estar a gusto con uno mismo. Hay una definición de felicidad, hay miles, todas, además yo, que a mí la de Aristóteles es la que más me gusta, pasar lo que tenemos en potencia, hacerlo acto. Pero hay una que me parece de Walter Benjamin, un gran judío, que fue un personaje extraordinario, que da una definición de felicidad que me parece encantadora, y es percibirse a uno mismo sin miedo. Me parece genial. Me parece genial. No tenerse miedo de uno mismo, es que está a gusto, está libre, ¿no? La conciencia no lo ha agotado, no. ¿Por qué? Porque ha hecho las cosas, ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando uno hace aquello que cree que debe hacer, es cuando tiene precisamente esa vida buena. Está a gusto y con los demás. No hay una vida buena sola, sino con los demás. Lo he dicho antes y lo repetiré al máximo. La libertad es una libertad con todos los que uno pueda. Hay una frase que creo que es de Bakunin. No creo que nadie me denuncie por citar a Bakunin, pero vamos, entonces, que Bakunin cuando decía, no seré libre hasta que todos los demás sean libres, pues no me parece nada mal como ideal tener ese ideal, ¿no? Bueno, pues entonces, pues esa vida buena, y todo eso, al final, se abraza con la cultura. Todo eso hay que saber, como he dicho antes, hay que tener, por lo tanto, abierta la capacidad de ir aprendiendo, por una parte, y la capacidad de ir modificándose. Porque tenemos costumbres, y somos animales de costumbres. Yo quiero mis costumbres, y mucho, pero son las mías, y voy a decir que no son las mejores, son diferentes. Invitaré a otros a que las tengan, y la que no entienda, las respetaré. Lo que no quiero es que me las quiten. Ahora, respetar todas no, cuidado, todas no. Si la ablación del clítoris es una costumbre, la suprimo, estoy en contra. Porque por encima de cualquier costumbre está la ética, que es universal. Lo otro pueden ser códigos de conducta, pues yo no tengo por qué aceptarlos. Y algunos me parecen. Si alguien dijera que la cultura es matar a las viudas, pues me parece muy mal.
pero es lo que se hacía, ¿no? No, es que lo que se hacía. Y entonces, claro, ahora, bueno, algunos dicen, no, es que nuestra costumbre no es torturar. Pues no. Nosotros somos genéticamente muy parecidos. Culturalmente, en costumbres muy distintos, pero después viene por encima de una ética universal deseable, que eso de una u otra manera más o menos flojamente, lo quieren decir los derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces, yo esa parte es la segunda, filosofía y cultura se han unido, ha hecho una síntesis porque una pide a la otra, la necesita, y una tiene mucha parte que es la otra, ¿no? Y la tercera, y eso ya acabo enseguida, porque no quiero enrollarme mucho más, ¿no? Sí, voy a acabo enseguida. Mirad, yo ahora lo que diría, bueno, una vez dicho eso, ¿qué conclusiones saco? Si puedo decir algunas conclusiones, podría sacar bastantes, pues sería un poco un ramillete. Podría fijarme brevísimamente en tres, de todo lo dicho, que de alguna manera fluyan de lo dicho. No es una deducción lógica ni matemática, pero sí es, bueno, se apoya en las cosas que he dicho yo anteriormente y quiero que tengan una contaminación. Pero una cultura democrática. No hay palabra más pisoteada que democracia, ¿eh? Todo el mundo es demócrata. Corea del Norte es democrática. Claro, ponen Corea del Norte, ¿no? Yo digo que soy demócrata, es un comodín. Yo le pongo democracia y ya estoy, soy democracia. No, la democracia es una cosa mucho más seria. La democracia es una enorme dificultad, ¿eh? Hay problemas lógicos respecto a construir. La elección racional es dificilísima, por no decir imposible entre nosotros. El poder votar con conocimiento y libertad, a ver cuántos lo hacen. Y eso es un problema real, ontológico, ¿no? Y hay unas cuantas más, pero sin embargo sí que hay algo que es importante, y es que uno tiene que plantearse que uno se vive en común y piensa que todos tenemos los mismos derechos, somos iguales, por supuesto, en derechos. En otras cosas variará y veremos qué tipo de justicia tenemos. Yo es la distributiva. Al que tiene más necesidades hay que darle las correspondientes. Pero es un tema que tiene que ver precisamente con ese tipo de democracia que queramos, ¿no? Ahora, para eso hace falta cultura democrática. Mi opinión, en lo que yo he vivido en este país, ya son muchos años porque los tengo, es que es de suspenso la cultura democrática, ¿eh? Aquí todo el mundo habla de democracia, pero de suspenso. Y esa hay que darla desde el parvulario, ¿eh? Del respeto a la opinión de los otros. Y aquello que decía Aristóteles, que una manifestación clara de elegancia intelectual es cuando uno escucha muy atento a otro y sin embargo está en desacuerdo. No, que no te tapen inmediatamente. ¿Qué hablas, coño? Es que es una cosa que no. Escúchame. Escuchemos. El mismo García Calvo decía, tenemos mucho cera en los oídos, ¿no? ¿Verdad? Quitar la cera de los oídos. Bueno, yo ahí diría, eso que he hablado de cultura, esa filosofía para la calle, esa filosofía que nosotros tenemos que hacer en función precisamente de nuestra vida, que después eso sea una democracia, y eso tendría que hacerlo ¿quién? Las instituciones, desde el parvulario, lo he dicho, en los diversos tramos por los cuales pasa el niño, y en casa. Las cosas, uno ha aprendido las cosas, el 80% lo aprende con sus padres, en casa y en la escuela. Revolución en la escuela, real. Revolución no, en revolución en sentido, es decir, hacer que aquello que verdaderamente es enseñanza entre por los poros a los alumnos y hacerles que se interesen por ello, y que generar ese espíritu de escucha, de modificarse, de cambiar de opinión, si es necesario. Cuidado, cambiar de opinión, pero razonando, ¿eh? Razonando y mucho. O sea, eso de yo hoy pienso así, mañana, eso no. En ética es una cosa muy importante. Las promesas se cumplen, y es lo que cumple, miente. Pues ya está, ¿no? Pues eso, ese tipo, la democracia que esté así, que esté en la calle, ¿eh? Ese sería el primer punto que saco yo como conclusión. La segunda era lo que yo llamaría la cultura rebelde. Yo entre revolución y rebeldía, estoy por la rebeldía, cuidado. Habría que distinguir. Bueno, la revolución es un tema por sí mismo y no es una cuestión que... La revolución es un cambio en la historia y ha habido revoluciones de mucho tipo, casi todas han acabado bastante... Bueno, muchas de ellas han acabado muy mal, y la revolución muchas veces ha ocurrido que la gente, con la mejor buena intención, acabó en manos de aquellos mediadores que después se han hecho con el poder, que desgraciadamente lo hemos visto muy de cerca además, ¿no? Pero revelar quiere decir tener una ética del no, una ética de la desobediencia sensata. Si no estoy de acuerdo, digo que no. No la sumisión voluntaria, que eso yo no voy a darte, ¿por qué te voy a dar a ti? Que no me impongas nada. Atención a todo lo que digan, evidentemente, yo no voy a rebelarme contra los semáforos, sería necio, pero no hablo de eso.
No hablo de eso. Hablo de que si uno no está de acuerdo con algo... Mirad, las leyes, lo decía Sócrates, que sean pocas. Que sean pocas. Que sean justas, pero que se cumplan. Claro. No. Que hay cosas que se cumplen. Y si no se cumplen, yo estoy en desacuerdo. Y lo manifiesto. De una manera, evidentemente, lo más democrática posible, que implica, naturalmente, hacerlo sin violencia. Pero bueno, hacerlo es... La rebelión es fundamental. Primero, tener un espíritu de rebelión. Y después de ahí ya es construyendo, ya articularás. Pero no, es que no. Primero, es que eso no me entra. Es que no. Tengo instinto de justicia. Tengo instinto de que no me mientan. Pues eso tenerlo, hay que tenerlo. Me parece que sería fundamental, ¿no? Y la última, porque ya quiero acabar de vida, la de la libertad. Le he dicho ya, pero fijad, yo ahí estoy con el Quijote, que Sancho, el bien supremo es la libertad. No la libertad para mí, la libertad libertariana, no libertaria, que es distinto, son dos palabras distintas, No la libertad y aquí yo ahora mando... No. La libertad, insisto, es algo en conjunto, es algo compartida, es algo que tenemos con nosotros. Es un intercambio de libertades, un intercambio, pero gozar con la libertad. Y la libertad me hace, por otra parte, que soy yo, que hago lo que me da la gana dentro de los cauces que lo pueden hacer los otros también, y al mismo tiempo me hace ser a mí mismo. Es el reencuentro uno mismo, cuando uno se ve libre. En ese momento es que lo he hecho yo. Eso es realmente lo que me importa. Es lo que quería deciros, pero solo acabo con un moto, y con eso acabo de verdad. Y es, mirad, cuando le preguntaron una vez a Saramago, ¿y usted qué diría a la gente, a los jóvenes? Yo, que espabilen. Yo os digo a vosotros y a mí, espabilemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Espectacular. Ahora, turno de palabra. ¿Quién quiere preguntar, decir, hablar? Uy, ¿has dejado a todo el mundo? No. Reflexionando. No, ya sé. Muchas gracias, Javier. Bueno, os ha gustado mucho. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. He oído varias, pero me gustaría oír tu opinión sobre qué entiendes tú por un hombre sabio. ¿Cómo él? Un hombre sabio. Para ti, ¿qué es un hombre sabio? Sí, bueno, eso es Habría que ser muy sabio para responderte que es un hombre sabio. Sí, mira, el sofos para los... Primero voy a hacer una pequeña, voy a ser muy breve en las respuestas, porque uno se enrolla en las respuestas, lo mejor es ser lo más telegráfico posible. Mira, el sofos, el sabio, y los sofistas son aquellos que lo que dicen es que quizá de las luces que tenemos los humanos, bueno, las luces, ahora con la microbiota parece que lo más importante es el estómago, ¿no? Pero sin embargo, la luz de la razón. Yo creo que el sabio es el que lleva al límite las capacidades que tiene nuestra razón, el razonar. Ese es el sabio. Ese es el que aumenta, pone un radial, de tal manera que después eso lo que tiene que hacer es metabolizarlo y colocar en otros sitios, ¿no? Pero eso me parece por encima de todo es esa. Para mí es esa. Hay otra que es la clásica. Yo estoy de acuerdo a medias y desde el punto de vista sociológico creo que es verdad. Sabio es aquel que aprende rápido y sabe expresarlo. Y eso es verdad. Cuando te encuentras con gente así, es que es realmente así. Aprender pronto. Claro, si tienes que estarte 85 años para aprender una cosa, pues mira, mejor no. Ahora, después sepa expresarlo. Divulgar bien. Divulgar bien. Eso es lo que yo te diría del sabio, ¿no? Sí, muchas gracias, Javier. Al principio de la charla has hablado de una cultura de barrio, de otro tipo de cultura, digamos, una cultura no libresca. Una cultura no libresca, una cultura no aprendida en las aulas, en las clases o en las conferencias, como estamos aquí. Esa cultura que puede entenderse que ha creado el folclore, una cultura anónima y que está siendo destruida, ninguneada
y casi desaparecida. Yo soy de un pueblo y eran campesinos, y hay, hablando de cultivo, pues hay algunas cosas que me gustaban mucho y que ya no cotizan en el mundo moderno. Yo recuerdo que me decía mi padre: ven que te voy a enseñar a podar. Dice, bueno, pues mira, cortas las ramas viejas, tal, y después te retiras y lo ves en perspectiva, para que te quede con simetría y estética. Bueno, ya esto último ya era demasiado, ¿no? Pero salirse fuera para verte es algo que yo aprendí siendo un niño de mi padre, que tenía muy poca cultura libresca. Y muchas cosas de este tipo estoy viendo como desaparecen. Estoy reivindicando de alguna manera esta cultura del folclore popular. Hay, me parece que en la academia, una frase que dice que todo es tradición o plagio. Gran parte del arte primero fue anónimo. Bien, esto es la... Quería incidir un poco para que nosotros nos miremos desde fuera también. Y veamos que quizá tenemos una cultura demasiado libresca. Sí. Muchas gracias a ti y al Carlos Salante. Bueno, gracias a vosotros, ¿no? Aunque yo de lo libresco después a lo mejor no estoy muy de acuerdo, pero vamos, sí. Pero de entrada, lo que me has dicho además me parece muy importante, te lo digo sinceramente, y voy a ponerme a mí ahora de nuevo, ¿no? Mira, yo, en términos más entre románticos, poéticos, nostálgicos, que es lo que le pasa a uno cuando se hace mayor, que es más longevo, yo me acuerdo de mi barrio de Portugalete, El Ojillo, joder, qué bien lo pasaba, qué maravilla, cuánto aprendía. Además teníamos muy pocas posibilidades, acababa la guerra civil, con lo cual se había impuesto ahí la bota, entonces militar, entonces claro, teníamos pocas cosas, pero nos intercambiábamos muchas y hacíamos muchas cosas. Y por lo menos como recuerdo, te lo agradezco que lo hayas dicho, lo de la poda, yo te diría que todos los juegos que hacíamos, los humanos somos animales juguetones y simbólicos, por encima de todo. Y esos juegos, esos símbolos, bueno, a mí me han llenado mucho. Yo el otro día hablaba con un hermano mío, no sé si lo comentaba ahora con una amiga aquí, y casi acabábamos llorando, recordando cosas de pequeños, ¿no? Pues sí, aprendimos mucho en casa y en la calle, y aprendimos mucho. Pero bueno, eso dejado, ahora sí entro más directamente en lo que has dicho tú y quiero ser breve. Yo últimamente, pues digo menos porque estoy muy cansado y por muchos motivos, ¿no? Pero estoy yendo a todos los sitios que sean de barrio, No, todavía estuve el otro día en una cosa universitaria, joder, sí, que me daba la impresión de que no tenían ni idea de nada. O sea, es que yo no sé, esto se está degradando hacia atrás. Mientras que en los barrios ahí estamos en Lorenzana, todo que sea una casa cultural, tengo 2 o 3 cosas, voy a ir. Aunque tenga lumbago y tal, voy a ir. ¿Por qué? Porque además hay una cuestión importante. Una buena política, si existe, será porque primero hay sociedad. Hay que empezar desde abajo. Una sociedad es la que crea después aquellos mecanismos que no sean de puro poder y de mantenerse en el poder. Si previamente no colgamos el suelo. Y ahí está el barrio. El barrio tiene que tener esa dimensión, es una dimensión política también. Aparte que es de gozo, de que estás en la gente. Yo en los momentos, vamos, yo estoy mucho en casa porque me gusta estar solo y leer y escribir, lo que fuera, ¿no? Pero cuando voy al bar que tengo al lado, es que lo paso muy bien y aprendo. Bueno, ya tenemos una serie de... Pero bueno, repetir, el cogollo tiene que salir, si alguna vez esperamos que estas cosas cambien, mejor de lo que en el último término, que tengamos menos males, más bienes, menos odios, más gozos, todo ese tipo de cosas tendremos que tener, pues no sé, que empiece en el barrio, Y yo, en ese sentido, la reivindicación del barrio me parece total. Es más, yo hace mucho, pero hace poco escribí en un sitio que escribo un artículo que era el elogio del barrio, ¿no? Y por ahí va la cosa. Un poco al hilo de lo que tú estabas contando. Perdona, es que no te oigo, que te tienes, está allí. Sí,
Querido Javier, ha sido un placer escucharte aquí No te veo. en Tres Cantos. Soy José Luis Mora. Hemos sido compañeros muchos años. Hombre, José Luis. ¿Qué? Un placer Oye, escucharte. Nada, después de verte a ti ya me callo, ¿eh? No, escucharte aquí y además, por lo que has dicho ahora, en una institución que hereda buena parte de los ideales y del espíritu de aquellas universidades populares que se fundaron en el primer tercio del siglo XX, vinculadas al institucionismo y que tenían como objetivo justamente el cultivo de buena parte de las ideas que has transmitido aquí esta tarde, ¿no? Así que un placer haberte escuchado. Y escuchándote, me ha venido al recuerdo, ya que has citado a Cicerón, y tú sabes mucho más de esto, creo que a él pertenece el concepto de recta razón. Recta ratio, sí. Que yo leí en las palabras de Augusto Cansado Trindade, un magistrado del Tribunal de la Haya, que es doctor honoris causa por nuestra universidad, ¿no? Y él señalaba que la recta razón se compone de la justicia, la buena fe y de la benevolencia, y que lo importante para la construcción de la recta razón es que los tres principios deben ser coagentes. No sé si de alguna manera este concepto ciceroniano resumiría lo que nos has querido decir aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Yo voy a decir muy poco, porque creo que lo has dicho, y muy bien. Yo creo que la idea de recta ratio, que después se retoma en toda la escolástica, es fundamental, ¿no? Y en el derecho, el derecho es, la etimología de derecho viene del indoeuropeo, es RT, que es siempre algo que vaya, que no se incline, que sea derecho, ¿no? Eso es el derecho, recto, que sea recto. Y efectivamente, la recta ratio tiene que ver también con la idea aristotélica de equilibrio, Claro, hay que tener equilibrio, hay que razonar equilibradamente, ¿no? Me parece que eso es fundamental y estaría completamente de acuerdo. Yo lo único que puedo decir, añado que aquí está alguien que ha sido un buen amigo, que es José Luis, que ha sido un buen colega, que es José Luis, y que me alegra mucho verte aquí ahora. Bueno, gracias por tus palabras, que no solo porque den o no respuestas, sino porque nos hacen pensar a todos y espabilarnos. Y un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, que tenía que ver con la importancia que tú le das al barrio como cultura de barrio, como nexo de unión, como transmisión, como hacer comunidad. Me parece que en la actualidad estamos intencionadamente influidos para hacer cada vez más una sociedad individualista, que esté absolutamente taponada por un capitalismo y por un consumismo. Incluso urbanísticamente se crean, ciudades en las que el intercambio vecinal cada vez es más complicado, y en ese sentido estamos como en un atolladero en contra de lo que un poco veníamos hablando de lo necesario que sería ir por otro camino. Y me gustaría un poco saber tu opinión respecto a por qué parámetros va a ir evolucionando esta sociedad individualista y consumista, y qué sistemas correctivos, por llamarlos de alguna manera, pueden estar en tu cabeza, y nos puedes comentar para un poco desviar este individualismo hacia una sociedad más comunitaria. Sí, bueno, mira, yo ahí me cuesta mucho decir algo porque no lo sé. ¿Sí? Aparte que últimamente una de las cosas que me gusta cuando me encuentro con la gente, quiero gente que me diga, no sé, aquí todo el mundo sabe todo, ¿eh? Sé qué bonito es de vez en cuando, pues no sé. O sea, y es que además la ciencia empieza por el no sé. El escuchar empieza precisamente por partir de cero, ¿no? Es decir, no sé. Y yo actualmente veo que hay tal el ovillo, que yo veo que realmente es muy difícil. Se pueden señalar aquellos aspectos que me parece a mí que están mal, y a muchos están mal. Yo creo que estamos cuesta abajo en muchas cosas, entre otras en cultura, ¿eh? Entre otras en cultura. Yo creo que cada vez hay menos cultura. Pero sí que has citado alguna cosa. Me parece que hay un capitalismo depredador,
Yo no voy a decir, ahora voy a entrar ahora, si tiene razón Adam Smith o Carlton, no, simplemente que se ha apoderado de todo, se ha comercializado todo. Y pone tapones donde quiere, y abre puertas donde le da la gana. Y eso sí que es, lo veo, efectivamente, ese no es mi mundo, ni mi sistema, ni mucho menos, ¿no? Y veo, por otra parte, que lo que se le está oponiendo muchas veces es muy flojo también, ¿no? Fijaros, a veces una frase así que yo diría, tomadla bien, no me meto con nadie, pero la mejor arma del capitalismo ultraderecha es una mala izquierda, que muchas veces es lo peor. Es decir, es que aquí lo hay que tener cuidado, que las cosas nos las cultivamos todos, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, entonces yo a lo que tiendo es a una sociedad más... Yo tengo vena anarcoide, que lo voy a hacer, ¿no? Una sociedad más imaginativa, más desde abajo, más responsable de sus actos, más comunitaria, más destructora de ese individualismo al que te referías tú, que evidentemente es egoísmo, es la antiética por excelencia, ¿no? Lo que puedo decir es que podría uno obtener orientaciones, modos de vida que se vayan haciendo poco a poco y, por otro lado, oponerse a todo aquello. Claro, está la ética del no que he dicho, y es que lo que no me satisface es decir que no, oponerse a ello. Cada uno sabe desde dónde, y una zona es el barrio, desde ahí, y en ese sentido lo vais a saber vosotros mucho mejor que yo. Muchas gracias, Javier. Y en la misma línea en la que estabas hablando, después de comentar los aspectos que te parecen de retroceso, de falta de avance, en esa línea de no sé, pero aparte de generar más cultura de barrio, de iniciativas como esta Universidad Popular y otras cosas similares que funcionan, que iniciativas como la Universidad Popular, otras iniciativas, digamos, más de raíz que están funcionando, desde el punto de vista educativo, que es donde tú además te has movido toda tu vida profesional, ¿qué aspectos crees que dan lugar a esta situación actual y se podrían o se deberían modificar? ¿O en qué línea se debería trabajar? Bueno, yo lo que sí creo, de lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo. Yo probablemente no una vez solo, creo que en lo que he hablado hoy, he citado la palabra educación, pero me alegra mucho que la digas. Educar es fundamental, la educación es fundamental. Las escuelas son el comienzo de la cultura y lo que he hablado antes, la educación en casa. La educación en casa. Yo hablaba antes no sé con quién hablaba contigo, me parece, de mi casa, de mis padres, ¿no? Mi padre era maestro, represaliado, pero qué personaje. ¿Cuánto me enseñó? Con su ejemplo, ¿no? Pues la otra parte de la cultura es testimonio, y la educación es testimonio también, No hay cosa más reprobable para mí que la gente que actúa de forma completamente distinta a lo que dice y piensa, ¿no? No. Al final, lo que lo decía más es que no actúa como piensa, estará pensando como actúa, ¿no? Y claro, eso es precisamente lo que no hay que hacer. La educación habría que darla, y lo he dicho antes, yo creo que la educación tiene que dar muy pronto. Mira, yo tengo un amigo, que además José Luis lo conoce bien, que es Tomás Pollán, ¿no? Que por cierto, no sé si sabes que está enfermo. ¿Lo sabías? Bueno, entonces, que solíamos decir siempre, de pequeños había que empezarles a dar. Bueno, pues educación en el sentido de más música, formas de razonar, formas de estar respetuosamente, como jugar en esto con otros, algo de matemáticas, diversión, estética. La estética no toca el mundo, la estética es una cosa importantísima, la esthesis, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas que había que tocar, pues en cualquier sitio donde esté uno, la educación. Hombre, a algunos les compete porque son de institución, y la institución debía educar y mucho mejor. El profesor tendría que estar muy preparado, bien pagado, muy preparado, muy responsable y con el poder que tenga que tener en función de su capacidad, que tiene que desarrollarla y que naturalmente se le posibilite que lo haga, ¿no? Entonces yo lo único que puedo decirte es que haya más educación sin duda, y cada uno en su sitio. Pero sí, que sería un poco el principio de lo que tiene que haber. Yo pensaba escribir con una amiga un libro, hace ya unos años, pero no hace muchos, ¿no? Era precisamente ciencias y letras, ¿no? Que es un tema que no he tocado. La gente que va de letras tiene que saber más de ciencias, y la gente que va de letras tiene que saber de letras. Y si no se da ese matrimonio, vamos de lado.
hay una frase que José Luis lo conocerá bien, lo de Peter Snow, ¿no? Las dos culturas. Aquí la cultura, eso es que se nota mucho cuando vas a cenar. A ver, el de ciencias, que pida la cuenta. ¿No? Es como si nosotros hubieras venido si 2 o 4, ¿no? Y después Peter Snow decía, te puedes ir con un científico que ha avanzado y no sé qué, y Shakespeare piensa que es un jugador de fútbol. Claro. Entonces, bueno, la educación tendría que hacer desde el principio unir esas dos cosas, ¿no? Hacerle avanzar estéticamente, hacerle avanzar en el respeto a las cosas y hacerle avanzar el gozo por conocer. El gozo por conocer, ¿no? El placer de conocer. Una cosa muy griega, el placer de conocer, ¿no? El placer del conocimiento. No otros placeres que pueden estar muy bien. ¿Vale? Los otros placeres además suelen traer problemas, por si acaso lo digo. Pero, mientras que estos, bueno, estos también. O sea, bueno, en cualquier caso, sí, de acuerdo, educación. Hola, buenas tardes. Hola. Yo me siento muy privilegiada de poder estar aquí escuchándole esta tarde, después de haber escuchado muchas veces hablar por la radio y siempre me ha interesado muchísimo lo que decía y para mí es un placer estar aquí esta tarde y poderle escuchar. Gracias. Yo quería hacer una pequeña denuncia porque, por suerte o por desgracia, trabajo en un departamento de cultura de un ayuntamiento, no este. No este. No sé qué opina sobre estas áreas de cultura municipales que ahora están tan en boga y que todos los ayuntamientos promueven tanto y que yo por mi experiencia creo que es algo que va muy de arriba hacia abajo, muy manipulado, como estaba comentando antes, y que realmente da muy poco valor a lo que estábamos hablando de la cultura de barrio y a lo que hace la gente, a lo que piensa la gente, a lo que las personas pueden debatir, opinar. Y parece que los ayuntamientos se enorgullecen mucho de tener unas áreas de cultura muy hinchadas, de dar muchos espectáculos todos los fines de semana, de organizar grandes fiestas, pero creo que se abren poco pues eso, a la participación, a la innovación, a saber lo que realmente a la gente le puede interesar. Y bueno, si nos ponemos un poco en el despotismo ilustrado, está muy bien también dar a conocer ciertas cosas que a lo mejor de otra manera no se podrían conocer, pero creo que debería haber un equilibrio entre ese cierto despotismo ilustrado de estas áreas enormes de cultura municipales y lo que realmente a la gente le interesa y lo que está pasando y lo que se debería promover, que es, que creo yo, que la cultura se manifieste por sí misma y no se tenga que restringir, pues eso, a este fin de semana te programo unos títeres y una obra de teatro y al siguiente te programo esta música, pero y tengo un centro cultural estupendo y ya digo que no me estoy refiriendo a Tres Cantos, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. Tengo un centro cultural maravilloso. Pero bueno, como siempre van los mismos, pues van a lo que haya. Me da igual que sea una cosa, que sea otra. O sea, no sé. A mí es un tema que me interesa mucho. Digo que por suerte o por desgracia trabajo en ello. Y ahora mismo creo que más por desgracia que por suerte. Sí, lo que pasa es que yo ahí lo has dicho todo. Es decir, que en el sentido de que tú lo estás viviendo, por tanto, tú es una experiencia directa, casi una vivencia, y yo tengo la sospecha desde fuera que pasa eso. Porque, vamos a ver, yo creo que hay mucho chiringuito en este país, ¿eh? Se montan chiringuitos, y chiringuitos de chiringuitos, y chiringuitos de chiringuitos de chiringuitos. Con lo cual, todo eso, al final, ojalá fuera despotismo ilustrado. A veces me parece una tentación el despotismo ilustrado. No, pero claro. Entonces sí, si eso no viene de abajo, no vale para nada. Si eso se hace puramente folclórico o de rellenar cosas. Hemos hecho tantas excursiones. No, eso no. Eso no.
Y claro, yo ahí lo único que puedo decir es que cada uno donde estéis tenéis que denunciarlo, pues oponerse o actuar en consecuencia y decirlo en público. Eso es una cosa que quería también decir, aprovecho. Mira, yo no tengo dos lenguajes y yo creo que estoy harto con la gente con dos lenguajes. Bueno, hay otros que sí. En mi intimidad no os voy a decir lo que hago, eso bueno, pero no hablo de eso. Yo lo que quiero decir es que, bueno, esa gente que tiene un miedo, es una cosa mala que se instaló en este país. Un miedo que tiene todo el mundo a decir algo, pero que no, mira así. Mira a salirse del grupo, pues salte del grupo, hombre, di algo distinto. Sal del eslogan, sal del mantra, di lo que piensas. No, eso no. Entonces, bueno, yo creo que esas cosas hay que hacerlas, decirlas en cada sitio, ¿no? Y a ti te compete hacerlo eso en tu sitio, y a mí en el mío, y en cualquier... Pero es importante que lo señalas, creo que es verdad además. A mí me suena eso a que es verdad. Y otra cosa, aprovecho lo que has dicho, mira, más que salir por ahí, que está muy bien salir por ahí, jugar y lo que sea, el tema de la conversación. Hay que conversar, ¿eh? Hay que conversar. Decía un filósofo que José Luis lo conoce bien, Gadamer, cuando le preguntan, ¿qué opina usted de eso? Pues mira, se necesita una gran conversación. No es de mis filósofos así favoritos. Mirad, yo lo que he visto siempre, en la pareja, en la no pareja, en todo. Si no hay conversación, no hay nada. O que decir, aquí no hay una conversación. No se impone nada, sino que uno conversa, que esa es la palabra de conversar, va cambiando, va oyendo, va escuchando, va modificándose, va hablando, va razonando. Eso es lo que hay que hacer. Y la cultura, en buena parte, se alimenta de eso, ¿eh? Me parece muy bien que lo señales. Sí. Bueno, ya, ¿no? Muchas gracias, Javier, bueno. por tu sabiduría que nos regalas de manera tan gratificante. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que has dicho hoy, pero enlaza sobre todo con una frase que soltaste de improviso hace un año en este mismo local, en una mesa redonda sobre la paz. Sí. Y ahí dijiste una frase que a mí me impactó mucho. Dijiste algo así, no sé si es literal o si me equivoco, que la guerra, hablando de la paz precisamente, la guerra era la idea más idiota que los hombres habían concebido. No he cambiado de opinión, ¿eh? Bueno, la verdad es que viendo el panorama actual y de hace ya unos cuantos años de cómo está nuestro planeta, me gustaría que explicases un poco esa idea o esa frase, es que somos idiotas toda la humanidad y cómo hemos llegado hasta aquí. Esa es la primera. La segunda es respecto a este debate o este intercambio de ideas que he habido sobre la cultura de barrio. Yo me remonto a mi juventud y mi infancia y el barrio ya no existe. Lo que llamábamos entonces la calle, que era un intercambio de niños con niños, de adolescentes con adolescentes, donde se aprendía muchísimo, eso ha desaparecido totalmente. No sé de qué escuchas hablar a esos jóvenes cuando vas al bar a tomarte una copita y tal. Un gin tonic. Pero me da la impresión, por lo que yo escucho a esos dos jóvenes, que hablan de la inmensidad de tonterías que les transmiten por las redes. Exacto. Y eso no es cultura. Exacto. Es la cultura banal, por excelencia. Entonces, desde mi punto de vista y de mi experiencia vital actual, para mí la cultura de barrio en Tres Cantos es esta universidad popular. Cuando venimos aquí, intercambiamos ideas entre unos y otros, nos conocemos mucho, y nos preguntamos por cómo nos va y qué pensamos, etcétera. Esa es la cultura popular que tenemos aquí. Entonces, me gustaría que matizases el concepto de cultura de barrio a día de hoy. Oye, me parece muy bueno lo que has dicho, excelente, porque lo comparto completamente, ¿eh? Pero son dos cosas, ¿no? Uno es el tema de la guerra y el otro el tema de cómo perfilar más lo que podría ser una cultura de barrio, que a mí me parece que es un tema por hacer, ¿eh? En muchos aspectos por hacer. Yo me acuerdo que hablé, bueno, ahora, primero, también siendo lo más breve posible, porque sinceramente estoy cansado, pero bueno, estoy muy a gusto. Pero es que con el lumbago que tengo duermo muy mal. Y entonces necesito un vaso de vino. Sí. No, mira, lo de la guerra, hay un autor, Gori, que dice que en la historia de la humanidad no ha habido un año sin guerra.
Es una epidemia, la guerra. Y yo a veces pongo como ejemplo, imaginaos que en el infinito este que decía, en el infinito, evidentemente, el universo es espectacular, millones de galaxias, es impresionante, ¿no? Por cierto, me acuerdo de una frase de Einstein y dice, solo hay dos cosas infinitas, una es precisamente el universo y otra la imbecilidad humana, ¿no? Bueno, pues yo lo que digo, imaginaos que yo en esto estoy en un punto, fijaos, no sé, en una galaxia tremenda y me dan un poder tremendo, soy Dios, ¿no? Un semidios, un daimon, un guru, sí. Y dicen, oye, ¿qué es aquello? Y dicen, aquí hay una cosita allí que se llama, ¿qué planeta? ¿Qué es? ¿Que es un planeta? Sí, pequeñito, pero no vale nada. ¿Y qué hacen allí? A ver, pues se matan entre ellos. Es para partirse de risa, ¿eh? Si no hay para llorar, es para partirse de risa. Es que es así, No, hombre, porque además, lo que pasa es que la guerra se define siempre, muchas veces, el Vellum, como la ausencia no sé, como algo negativo. La paz, mejor dicho, la paz como ausencia de guerra. No, es que la paz tiene que ser dinámica. La paz no es simplemente evitar la guerra, la paz es generar condiciones a las cuales nos estamos refiriendo un poco en lo que estamos hablando, para que ese respeto elemental mínimo y de ayuda entre los humanos, ¿no? Que ya bastantes problemas tenemos con uno mismo para encima y hacerlos exportarlos más, ¿no? Entonces, lo que puedo decirte de la guerra, que es una imbecilidad, porque además no arreglan nada las guerras, que no arreglan nada, que lo empeoran. Lo que pasa es que después, además, se vive de las guerras. Yo he sido siempre muy antimilitarista. Es más, yo no fui, pues voy a contar una anécdota, porque claro, son de esas cosas, claro, que los que somos mayores nos acordamos. A mi hijo le pasó igual, ¿eh? Es que claro, cuando estaba el tema de la mili, yo me declaré también insumiso, ¿no? Entonces, claro, yo estaba dando clase en la universidad, pero sin embargo, los insumisos no eran los objetores, sino el sumiso es que nosotros no estábamos contra la mili, estábamos contra lo militar, porque sin militares no hay guerras, sin armas no hay guerras, eso está claro. Bueno, entonces, claro, el caso es que ahí me viene la gente, bueno, claro, es legítima defensa, bueno, mire usted, lo que le dé la gana. Yo estoy hablando ahora en términos gráficos respecto a aquello que es precisamente el núcleo del asunto, ¿no? Bueno, entonces, tuve que ir a declarar, y también venía, por cierto, conmigo, en aquel momento alguien me ha dicho, aquí, Gabriel Albiac, íbamos 2 o 3 personas de aquel momento que éramos así, como estábamos el cotorro de los jóvenes filósofos y eso, ¿no? Y entonces estaban los jueces, uno era, ya murió, un tío muy majo, muy interesante, Alonso, llevaba un juez, y cuando yo le decía, Javier, esto, declárate, di que no. Yo le decía que no, que soy, joder, no me digas, no me metas en un lío, me decía él, que no quiero empurarte, dime que estás de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que quiero ser insumiso, y dale, que quiero ser el otro, oye, no me pongas en un trete, pero es que quiero ser insumiso, ¿qué voy a hacer? Yo estoy con los otros. Bueno, al final se tiró a la papelera todo, ¿no? Pero claro, porque al final yo creo que hay que tener en esto una actitud muy beligerante, y la palabra parece contradictoria, paradójica. Hay que estar de verdad contra las guerras, ¿eh? De verdad, de verdad. No con griterío, no, de verdad, de verdad. No aceptar en nada la guerra. Ahora, yo más no te puedo decir, porque eso depende ya de cada uno de nosotros, y luego si estoy por otra vez ese Dios, o si está bien, diría, joder, pobrecillos, estos además tontos, muy imbéciles. Es la mayor manifestación de imbecilidad para mí, mira que hay muchas, pues esa quizá la mayor. Y lo otro respecto a poco más puedo decir, la cultura de barrio, creo que hay mucho que hacer en la cultura de barrio, ¿eh? Y una de las cosas tiene que ver quizá con las cosas que hemos hablado hoy aquí, ¿no? Con culturizar el barrio. No quiere decir eso, lo que decías antes muy bien tú, yo vengo ya ahora y te hago una serie de... No pongo un chiringuito más, ¿no? Simplemente conversar en el barrio, hacer lectura en el barrio, aunque sea muy libresca, que no sea libresca, que sea lectura, que haya conversación, que haya gente que venga de otros sitios y hable de aspectos que son importantes y que eso está muy bien. Aprovechar a aquella gente, no será mucha, pero aquella que pueda aportar algo, ¿no? Y darle entidad a esto en cuanto que es un movimiento social, que no sea dominado por el político de turno, no, social. Eso me parece esencial. Y poco más te diría. Ay, Dios. Pues bueno. Muchas gracias, Javier.